Abre tus Biblias, por favor, en la epístola a Santiago. Santiago, si no sabes dónde está, no te preocupes, vete ahí al índice. Y ahí en el índice te va a decir dónde encuentras Santiago. Santiago prácticamente lo encontramos ya casi al final de la Biblia. Te encuentras Apocalipsis y retrocedes, vas a encontrar Judas, vas a encontrar las cartas de Juan, las cartas de Pedro, y antes de las primeras dos cartas de Pedro vas a encontrar Santiago. Y estamos estudiando entonces esta serie muy padre porque Santiago es un libro o es una epístola, una carta que es escrita por el medio hermano del Señor Jesucristo. Algunos de nosotros llegamos y nos sorprende, o a lo mejor te sorprende escuchar que Jesucristo tuvo medios hermanos. Bueno, la Biblia lo dice. No es algo que yo me invento, es algo que la Biblia dice, pero a veces nos parece que no, pero ¿cómo es eso? Porque la virginidad de María, y evidentemente María tenía que llegar virgen a la concepción de Cristo, pero después con José van a tener hijos. Ahí el Evangelio según San Mateo nos revela el nombre de sus hermanos, Jacobo, José. Jacobo va a ser el hermano que va a escribir esta carta. Ya lo he comentado en predicaciones anteriores, Jacobo se latiniza su nombre y termina siendo San Jacobo, y termina latinizándose para decir Santiago, San Jacobo, Santiago. Entonces, Santiago es una epístola que es escrita a principios, prácticamente arrancando el primer siglo, después de que Cristo ascienda a los cielos. 10 años después, aproximadamente 10, 12 años después, se escribe esta carta y Santiago se va a convertir. A Santiago se le aparece su medio hermano, se le aparece Jesús. Desde algún momento, no sabemos cómo fue el momento, sí nos registra el apóstol San Pablo, que en algún momento dado se le aparece a Santiago. Y entonces Santiago va a ser el primer pastor de la iglesia cristiana en Jerusalén. Cuando arranca el libro de los Hechos, que es la continuación de la resurrección de Jesucristo, lo que pasó días después, pues vemos entonces que la iglesia en Jerusalén, o que la iglesia comienza en Jerusalén inicialmente con judíos que se convierten. Ahora tienes que entender un poquito que la verdad es que ser cristiano en aquella época para un judío no era fácil, o más bien era un poquito difícil porque tenía que ir en contra de la corriente. Tenía entonces una cultura muy fuerte como lo es el día de hoy, como es la cultura judía. Y la cultura judía entonces abría sus puertas a los que eran judíos y entonces podían llegar judíos a ciertos lugares extranjeros o a tierras extranjeras, e inmediatamente llegaba un judío y la comunidad judía arropaba a este judío y le daba facilidades para poder comenzar algún proyecto o algún emprendimiento. Hasta el día de hoy los judíos lo siguen haciendo. Aquí en México no es la excepción. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, México recibió algunos judíos, y la comunidad judía entonces recibió a estos judíos, y ahora sí que hicieron la vaquita y empezaron proyectos de inversión. Y hoy vas a Polanco y ahí ves a judíos ortodoxos, vas a la calle de Madero y ahí en el centro histórico de la ciudad y vas a ver varios negocios que son principalmente de dueños judíos. Bueno, con esto te quiero decir que hoy, en pleno siglo XXI, los judíos siguen actuando como lo actuaron siglos atrás. Cuando un judío entonces se convertía a la nueva secta, como ellos decían, la secta del carpintero de Nazaret, entonces las puertas de parte de la comunidad judía les eran cerradas a estos judíos creyentes. Así que no era muy fácil en aquellos momentos vivir una nueva fe, o vivir la fe que Cristo había venido a establecer a través de su muerte. De pronto llegamos a Hechos capítulo 8, hay una persecución. Hechos capítulo 12, la persecución arrecia en Jerusalén. Entonces estos judíos que formaban la iglesia cristiana en Jerusalén tienen que huir y dejan atrás pues todas sus pertenencias, quizás todos sus algunos negocios, y tienen que empezar nuevamente sus vidas de cero en las comunidades o las comunidades a las que ellos llegaban. Pero no era tan fácil porque entonces estas comunidades judías a las cuales ellos llegaban en estas ciudades, pues cerraban evidentemente las puertas, así que algunos de ellos abusaban laboralmente de estos judíos que pedían chamba y les daban nada y por nada ellos trabajaban. Así que cuando esta carta es escrita por parte del pastor Jacobo o Santiago, a los judíos que están en esta dispersión o que se encuentran regados por algunas partes del mundo antiguo, la intención de este pastor, y en ese corazón de pastores, está velando por ellos, se preocupa por ellos y está animándolos a seguir en la fe, en la carrera de la fe. Como te decía hace un momento, no era fácil, y por eso Santiago desde Jerusalén escribe esta carta, creo yo, a diferentes comunidades que se habían establecido, comunidades judías, y es una carta muy práctica. Por esa razón creímos importante que como iglesia nos hace bien. Llevamos ya casi 3 meses que empezamos nuestras reuniones acá y nos parecía muy atinado poder comenzar con esta primera carta porque fue la primera carta que se escribió. No es una carta con un contenido teológico muy profundo como si lo es de pronto Romanos, por ejemplo,
por ahí Efesios, Gálatas, Hebreos, por ejemplo. Más bien es una carta muy de vida cristiana. Es una carta que de pronto lees 10 versículos y en 10 versículos te vas a encontrar algunos versículos que si tú leyeras Proverbios, que es un libro en el Antiguo Testamento, te van a sonar muy familiares. O de pronto vas a leer algunos versículos y si tuvieses que leer el Sermón del Monte, ahí en el Evangelio según San Mateo, te va a sonar muy parecido. Y esto sucede porque finalmente Santiago tiene en su mente mucho de la tradición judía, muchos escritos judíos. Acuérdate, eran creyentes judíos, creyentes que habían ido desde muy pequeños a las sinagogas y en las sinagogas se les había enseñado todo lo que se llama la Tanaj, o nosotros le llamaríamos el Antiguo Testamento. Proverbios era un libro que se sabían, son 31 capítulos, nosotros a veces como iglesia les animo a que puedan leer un capítulo por día, así que Proverbios vas a encontrar, en el libro de Santiago vas a encontrar seguidamente muchas referencias a Santiago, a los Proverbios, como muchas referencias al Sermón del Monte, pero también vas a encontrar referencias a los primeros 5 libros de Moisés, nosotros le llamamos Pentateuco. Ellos le llamaban, o los judíos hasta el día de hoy le llaman la Torá. Entonces, por ejemplo, hoy en el pasaje que vamos a estudiar, vamos a encontrar una reminiscencia de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Para que tengas una idea de cómo Santiago va a apelar precisamente al conocimiento de estos judíos a quien escribe. Nosotros desde que nacimos empezamos entonces a acumular cierto conocimiento. No sé si fuiste como yo que practicaba la religión tradicional y fui enviado entonces a un catecismo y en el catecismo se nos enseñó a creer en Dios, incluso nos hicieron memorizar algunos versículos que de pronto no sabíamos que estaban en la Biblia, pero están en la Biblia. Y cuando vamos creciendo seguimos teniendo ese conocimiento de que Dios existe, pero a veces nos es difícil creer en ese Dios que se reveló en el Antiguo Testamento a los judíos. A veces nos es difícil creer inclusive que un Dios haya podido abrir siquiera el Mar Rojo, por ejemplo, o por ejemplo haya enviado las 10 plagas. Eso tiene que ver, finalmente, queridos amigos y hermanos, tiene que ver con la fe. La fe, al final del día, es algo con lo que nosotros como seres humanos batallamos. Todos tenemos fe, todos. La fe, fíjate bien, no es exclusiva de la religión. La hemos hecho propia, si lo quieres ver de esa forma. Pero en realidad la fe no es exclusiva solamente de aquellos creyentes en Dios. Todos tenemos fe. Aún el ateo, gracias a Dios, ellos dicen, ellos también tienen fe. Pero tendríamos que empezar entonces por definir ¿y qué es, Paco, la fe? Son 2 letras solamente, pero esas 2 letras han ocasionado grandes batallas a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, porque en el nombre de la fe se han librado batallas, en el nombre de la fe se han conquistado pueblos, en el nombre de la fe se han abusado de personas, en el nombre de la fe se han hecho de alguna forma grandes mentiras que la gente cree, pero vuelvo a repetir la pregunta, ¿y qué es la fe? Porque la fe es la que tú tienes, fe que te hace venir el día de hoy a este lugar, sentarte, si tienes Biblia abrirla, pero vuelvo a repetir, ¿qué es la fe? Bueno, quiero decirte que en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos 11, el autor no lo sabemos, lo desconocemos, algunos dicen que seguramente el autor a los Hebreos es el apóstol San Pablo, posiblemente fue San Pablo, posiblemente también fue Apolos, no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos que es un libro inspirado por Dios. En este capítulo 11, el autor a los Hebreos nos define, arrancando el capítulo, qué es la fe. Y fíjate, me encanta esta definición porque la fe tiene que ver ciertamente con el futuro, pero también la fe tiene que ver con el pasado y al mismo tiempo tiene que ver con tu presente. Entonces hablamos de un futuro, de un pasado y de un presente. Dice pues, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, futuro, y la convicción de lo que no se ve, pasado. Esa fe te hace vivir un presente en función de lo que tú has decidido o a quien tú has decidido poner tu fe. ¿Quién es el objeto de tu fe? 11 de septiembre del 2001, ¿te acuerdas? El 9-11, 11 de septiembre del 2001, te levantabas en la mañana, más o menos eran alrededor de las 7 de la mañana y de pronto no te creías que en el televisor se había recién estampado un avión sobre una de las Torres Gemelas y en tiempo real se estaba estampando un segundo avión, en tiempo real. Creías quizás que era una película de esas que antes habías visto, pero eso estaba sucediendo en tiempo real en la ciudad de Nueva York. Después supimos con el tiempo que eran unos árabes musulmanes que en el nombre de la fe estaban estrellando estos 2 aviones a estos 2 grandes edificios. ¿Ves?
La fe puede provocar ciertas cosas inimaginables. Arrancamos o vamos al 1400, 1300, 1200, 1300 y entonces te encontramos las famosas cruzadas. Y en el nombre de la fe quisieron estos europeos conquistar Tierra Santa y en el nombre de la fe hicieron muchos masacres. Y en el nombre de la fe enviaron una de las últimas cruzadas. Ya no había soldados para enviar, así que se les ocurrió enviar niños menores de 12 años. Estos niños ni siquiera llegaron a las costas españolas y los que alcanzaron a llegar a las costas españolas y de ahí se embarcaron a Tierra Santa fueron esclavizados. Eso lo hizo la fe. Fíjate nada más, como te puedes dar cuenta, la fe es, sin lugar a duda, un concepto que puede ser muy profundo y es un concepto que para ti quizás podrías definirlo, quizás te mueven ciertas cosas, pero aún así no tienes bien a bien lo que para ti es la fe. Así que si el día de hoy sales de este lugar, por lo menos llévate este concepto, por lo menos llévate, gracias Oscar, por lo menos llévate esta definición y anótala. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú no viste. Sabes, yo cuando te hablo de este libro, ciertamente tengo que decirte que yo no fui testigo de la muerte de Cristo. No soy testigo de que de que un mar se haya abierto como 4000 años atrás. No soy testigo de las 10 plagas, no estuve ahí. Pero esa es la fe, la convicción, el convencimiento de lo que yo no vi. Y al mismo tiempo anhelo un futuro promisorio, un futuro en el cual Pablo a través de su carta a Tesalonicenses nos dice que un día el Señor Jesús va a venir por los suyos. Ahora, no lo veo, pero lo creo. Y ese futuro que me depara y que lo creo me hace vivir un presente de alguna forma diferente al que el resto de la gente de mi edad, posiblemente o de mi generación, está viviendo. Me hace vivir o tener un estilo de vida diferente. No porque la religión me lo imponga, sino porque yo creo que un día el Señor va a venir. Y si creo que el Señor un día va a venir, me encantaría que si viniera el día de hoy me encuentre viviendo de una forma que agrada a Él. ¿Te das cuenta cómo la fe puede mover inclusive hoy mi comportamiento? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es fácil definir, esto se llama un púlpito, lo puedo tocar, lo puedo más o menos imaginar, salgo de este lugar y me acuerdo, me puede venir a la mente el tipo de púlpito en el cual el predicador estuvo compartiendo, estuvo descansando su Biblia. Puedo llegar, puedo tocarlo, puedo palparlo y puedo decir esto es madera, esto es acero o esto es hierro, pero la fe es algo intangible, no lo puedes tocar. Cuando vas a Génesis capítulo 1, Dios lleva nuestra fe al límite. Y de pronto te decía, yo no estuve cuando Dios dijo y creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. No estaba. Tampoco Moisés estaba, pero sin embargo Moisés lo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Y empieza a dar referencias. En el primer día dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Segundo, tercer día empieza a hacer la creación y hasta el cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas. Y Dios lleva tu fe a la pared y a veces uno piensa, híjole, pero si Dios creó el sol, la luna y las estrellas, ¿de dónde vino la luz del primer día? Del segundo, del tercer día. Y ahí lleva tu fe a confrontar y al final del día yo lo creo, porque entiendo que Dios no necesariamente se rige con las leyes de la naturaleza. Dios puede crear luz sin la necesidad de sol. Pero el interés de Dios no es que cree en mí, porque no escribió Génesis para que creas en Él, lo escribió para poder dar referencia o para poder dar testimonio de que existe un Dios tan grande, tan omnisciente, es decir, está en todas partes, o todo lo sabe, omnipresente está en todas partes y omnipotente todo lo puede. Pero al final del día es mi decisión, es mi fe si creo o no en Dios. Fíjate bien, la fe es una de las cosas que cuando llegas al Nuevo Testamento, Dios empieza a confrontar. Cuando tú lees el libro de Santiago, ya desde el primer versículo, el segundo versículo, Santiago nos va recordando a lo largo de 5 capítulos, que es lo que compone su carta, nos va recordando que la fe es importante en la vida cristiana. Te decía, no es exclusiva de nosotros, porque todos tenemos fe. Por ejemplo, las mujeres que levantan la bandera, quizás morada y son feministas, tienen fe también. Tienen fe en el movimiento femenino. Las personas que en los 40 dijeron, vamos Cuba, hasta la victoria siempre, tenían fe en un movimiento, el comunismo. Si eras marxista, también tenían fe en Marx, todos tenemos fe. El problema que se plantea en Santiago es, ¿quién es el objeto de tu fe? Nosotros tenemos fe cuando tenemos de los nuevos Benitos Juárez en la bolsa, ¿verdad? Le tenemos fe a Benito Juárez.
Ahí descansamos ciertamente, híjole, tengo un futuro promisorio, estoy invirtiendo este dinero. No está mal invertir dinero, pero te puedes dar cuenta cómo la fe puede descansar en un billetito de papel. Puedes no creer en Dios, pero aún sin embargo, sin creer en Dios, sigues teniendo fe. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, empezamos a entender que la fe tendría que descansar en ese Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si nuestra fe pudiera descansar en ese Dios, entonces tendríamos que reconocer que la palabra de Dios es precisamente ese manual en donde nos dice cómo poder desarrollar nuestra fe. Entender también quizás esos conceptos profundos, pero también esos conceptos que aún si son profundos se les puede enseñar a niños que están en edad preescolar o de primaria que se les está enseñando en ese salón. Es decir, hay verdades que bien puedes entender tú, que bien puede entender un filósofo o bien puede entender un niño que está en edad de kinder, primaria, secundaria o preparatoria. Así que fíjate, cuando dice la palabra de Dios en Santiago, acompáñame, estamos en el capítulo 1, vamos a hacer alguna base en estos pasajes, y dice el versículo 2 del capítulo 1, y el título de esta predicación, si le hemos puesto título, es la importancia de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando arranca el versículo 2 del capítulo 11 de Hebreos, te da ciertos ejemplos de hombres que tuvieron fe. Es decir, la fe te lleva ciertamente a una práctica, la fe te lleva ciertamente a obras. Dice, pues es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando vamos a Santiago, dice Santiago, hermanos míos, recuerda, está escribiendo a creyentes, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cada uno tiene diversidad de pruebas, ya lo hemos estudiado, esta palabra diversas tiene que ver con multicolores, diferentes pruebas, ellos están viviendo un tipo de prueba diferente a la que tú puedes estar viviendo el día de hoy. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces Santiago lo primero que dice es, recuerda, la fe puede ser probada. Tu fe debe ser probada. Porque fe que no es probada es una fe incierta. Pregúntale, por ejemplo, al buen Abraham. Siglos atrás, Abraham le es prometido que va a venir un hijo, el hijo de la promesa Isaac. Solamente que Dios le dice esa gran verdad o esa promesa cuando Abraham ya tiene cerca de 80 años y su esposa 70 años, su esposa ya tiene 90 años, él tiene 100 años y el niño no viene. Finalmente el niño nace, Isaac nace, y después de unos 15 años alrededor de que nació Isaac, Dios le dice a Abraham, Abraham, lleva a tu hijo, a tu único, y sacrifícalo para mí. Y Abraham lo lleva al altar del sacrificio, al holocausto, va a hacer un holocausto con él, y él cree él le cree a Dios, él va a matar a su hijo, y si bien Moisés no nos revela lo que pasa por el corazón de Abraham, Pedro nos dice que Abraham pasa por su mente, ok, tú me lo prometiste, yo lo voy a sacrificar, pero como tú me lo prometiste, yo sé que de alguna forma seguramente tú lo vas a resucitar porque te creo. Claro, su fe se fue desarrollando alrededor de 25, 30 años. La fe con la que fue llamado en Génesis 12 no era la misma fe con la que estaba sacrificando en Génesis 20, 21 a este Isaac. Es decir, fue una fe probada. Y entonces Santiago le recuerda a estos creyentes, seguramente estás pasando por una prueba, pero recuerda que al final del día, esa prueba que estás teniendo el día de hoy, que no es fácil, tiene la intención de probar tu fe. Porque vuelvo a lo mismo, yo creo en un Dios que va a venir, un Dios hijo que viene por su iglesia. Creo en un sacrificio que no vi, pero mi presente me debe de mover a entender que esta prueba que estoy viviendo hoy, que puede ser para ti o para mí quizás la pérdida de un ser querido, me tiene que mover a entender que hoy estoy siendo probado, o más bien mi fe está siendo probada para ver si es hallada cierta. Para ejemplo de esto que te estoy ilustrando, imagínate, en la antigüedad entonces había unas vasijas. Y algunas vasijas eran vendidas en estos mercados, en estos tianguis, y eran vendidas como vasijas originales. Y esas vasijas se vendían a un buen precio. Ahora, la forma en la que podías saber si esa vasija no era una vasija rota es agarrabas la vasija, la ponías en contrasol y entonces el sol lo que hacía era, si esa vasija había sido reconstruida, lo que hacía el sol principalmente era, cual rayos X, podías ver las fisuras que habían sido entonces reparadas a través de ceras especiales para poder estar nuevamente formando esa hermosa vasija. Esa es la forma en la que te dabas cuenta si esa vasija era original
y valía su precio o si realmente te estaban vendiendo gato por liebre. Nosotros a veces decimos, o para nosotros nos es fácil decir, creo en Dios, sí, sí creo en Dios, pero hasta que no sea probado vamos a ver si esa fe es verdadera. Entonces Santiago te dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora sigues en el versículo 6 de ese mismo capítulo 1, y lo que está diciendo Santiago es, a ver, la fe es un fruto, la fe se tiene que trabajar. Entonces imagínate un poquito cuando siembras seguramente hiciste un ejercicio cuando yo me acuerdo todavía estaba en kinder, nos hicieron llevar un Gerber y en el Gerber entonces tenías un algodoncito y en el algodoncito ponías un frijolito, ¿te acuerdas? Y lo ponías al sol y entonces pasaban los días, yo me acuerdo que llegaba en las mañanas al kinder, iba luego a la ventana a ver el frijolito y ya de pronto empezaba a verse una pequeña ramita y te sentías ¡wow! Y de pronto ese frijolito, pasaban los días y empezaba a tomar más forma, ¿verdad? Algunos, la generación de nuestros chavitos ya no eran un frijolito, eran los Don Pastito, ¿te acuerdas los Don Pastito? Y de pronto veías cómo empezaba, y los pelos eran como los míos, ¿no? Todos así feos, y ya pues uno se relama y toda la onda, ¿no? Bueno, quiero decirte que la fe un día fue plantada en ti. Y la fe se tiene que trabajar, se expone al sol, al aire, y en la medida que va pasando el tiempo, esa fe se va desarrollando, lo que le pasó a Abraham. Y dice el capítulo 1, versículo 6, ok, a lo mejor tienes falta de sabiduría. Pídele a Dios, pídele en oración a Dios, pero dice, pero pide con fe, no dudando nada. Claro, porque a veces uno pide, pero llega al altar y como que dice, ¿será que Dios me va a dar? Y lo que te está diciendo es, mira, ¿tienes falta de sabiduría? Pídele a Dios. Pídele a Dios sabiduría en oración. Pero ojo, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. ¿Cómo estás pidiendo a Dios? ¿Estás pidiendo con fe? ¿Sabes que Gálatas capítulo 5, versículo 22, Pablo, más adelante, esta carta de Gálatas se escribe más adelante, dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Es el sexto fruto. Claro, todos tenemos fe. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo, nuestra fe se torna en una fe verdadera. Ahora, esa fe no significa que de la noche a la mañana va a crecer. No. Poco a poco va a ir creciendo. Y va a ir creciendo en la medida que vienen las pruebas, va a ir creciendo un poquito más. Vas a pedir una oración y vas a pedir con fe. Y como realmente entendiste el concepto de la salvación, se presentan un arbolito con 9 frutos. Amor, donde antes había odio. Gozo, donde antes había tristeza. Paz, donde antes había guerra. Paciencia, donde antes había, ¿qué es lo contrario a paciencia? Te desesperas, amor, gozo, paz, paciencia. Fe, benignidad, fe, donde antes había, ¿qué es lo contrario a la fe? Incredulidad. Y entonces llegas incrédulo a orar por los problemas que te aquejan. No tienes sabiduría para cómo salir de ese aprieto en el que estás. Y Santiago te dice, ¿tienes falta de sabiduría? Seguramente no estás pidiendo con fe. No es fácil a veces, porque todos los días nos levantamos y este mundo a veces nos hace creer solamente en las cosas que podemos tocar. Y entonces arrancamos nuestro día. Hace rato Dani comenzaba las alabanzas y él decía que él está orando todas las mañanas y a veces el trajín de la vida te levantas un poquito tarde, sabes que no vas a alcanzar el camión de las 7 de la mañana y estás ahí, te olvidas de Dios y estás ahí, llegas, te plantas en el autobús y el autobús o el camión está sintonizando la radio y la radio te está diciendo que el día de ayer, cabecita de algodón, hijo, este comentario, era las corcholatas se levantan y empiezas ahí, te pones los audífonos, te pones a escuchar música y la música que escuchas es música quizás de Bad Bunny, quizás música, corridos tumbados, y te empiezas a creer las cosas. Y cuando bajas de ese autobús o de ese microbús, después de media hora, tu mente no es la misma que hace media hora, porque ahora te bajas diciendo este mundo se va por un caño. Bueno, esas son las cosas que de alguna forma hacen decrecer nuestra fe. Qué diferente a que cuando te levantas media hora, vas a la palabra de Dios y en lugar de media hora en el camión escuchar cualquier clase de porquería, agarras los audífonos, abres el canal de Spotify de la Iglesia Bíblica Misionera y empiezas a escuchar
estudios de la palabra de Dios, te vas a bajar con una actitud diferente. ¿Qué diferencia cuando en vez de escuchar corridos tumbados, escuchas alabanzas como las que escuchamos y te permiten o te elevan en tu mente, en tu alma, te llevan al tercer cielo a estar en la presencia de Dios? Te puedo decir que tu mañana cambia. Te puedo decir que tu fe es diferente a la que subiste media hora antes en ese micro. No va a cambiar la circunstancia, ojo, te vas a bajar, cabecita de algodón, no dejó de decir el comentario pasado. El tipo de cambio va a seguir como hasta el día de hoy, va a seguir mejorando o seguramente va a seguir empeorando, no lo sé. Las circunstancias tuyas no cambiaron, tú cambiaste. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera a futuro y la convicción de lo que no se ve. Y me hace vivir un presente diferente. Mis circunstancias no cambiaron, sí mi actitud. Ahora, Santiago, este hombre con corazón de pastor, está animando a estos creyentes a decirle, chavos, ciertamente sus circunstancias cambiaron fuera de Jerusalén. No son circunstancias fáciles, pero su fe está creciendo. Seguramente, diría Santiago, me estoy atreviendo a decir que su fe es mejor ahora que están fuera que si hubieran quedado dentro, en Jerusalén. Pero también, hermanos, dice Santiago en su capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no en cualquier persona, que nuestra fe en quién. Y aquí Santiago es muy tajante, que nuestra fe o que vuestra fe, no dice en una religión, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en la religión cristiana, no. Tampoco dice que vuestra fe en los Benitos Juárez nuevos. Tampoco dice que vuestra fe en tu trabajo, ¿no? Él habla del objeto de su fe. Todos tenemos un objeto de su fe. Que el objeto de vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, y se va algo práctico, sin acepción de personas. Claro, porque la fe te debe de llevar a la obediencia. ¿Te das cuenta? O sea, ustedes decidieron creer en Jesucristo, en alguna forma. Dios los escogió, pero ustedes decidieron poner su fe en Jesucristo. Algunos de ellos seguramente estuvieron o fueron testigos porque hace no mucho que sucedió la crucifixión de Cristo. Si esta carta fue escrita en el año 44, han pasado más o menos unos 11 años desde que Cristo fue crucificado, porque Jesús es crucificado cuando él tiene 33. Entonces seguramente algunos de ellos estaban en Jerusalén, fueron testigos de la crucifixión de Cristo. Entonces podríamos decir, ellos vieron el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ellos no ven todavía que Jesucristo va a venir, pero lo creen. Así que, ok, ellos a diferencia nuestra van 1-0, porque ellos vieron eso, nosotros no. Pero te puedo decir que nuestra fe tiene más sentido porque nosotros creemos en algo que no hemos visto. Ellos lo vieron. Pero esa fe en el presente me hace ser obediente. Ok, la fe tiene que ser práctica y se tiene que manifestar en obediencia. Que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque es posible, queridos hermanos, que ustedes, como vienen de un trasfondo en donde han visto acepción de personas por parte de los líderes religiosos, ustedes mismos vean en la sinagoga o vean en la congregación o hagan en la congregación lo mismo que vieron en sus congregaciones pasadas en las sinagogas. Y de pronto llega una persona rica y le dice, oye, mira, pásate aquí a los primeros lugares, con todo gusto, siéntate. Y de pronto llega una persona andrajosa, mira, chécate si allá atrás hay lugares, ¿no? No, la fe en nuestro Señor Jesucristo tiene que manifestarse en una obediencia. ¿Y cuál es la obediencia? Amar a todos, no hacer acepción de personas. ¿Ves cómo te va llevando de esa fe general a una fe muy práctica? Lo va aterrizando al día a día. Porque la fe no tiene nada que ver solamente con un domingo de 9:30 a 11 de la mañana en este lugar. La fe se va a manifestar mañana cuando vayas a trabajar. La fe se va a manifestar el día de hoy cuando estés comiendo en torno a tu familia. Bueno, hoy vamos a tener convivio. La fe se tiene que manifestar cuando estás en tu trabajo y de pronto alguien te ofrece o te para un policía y te dice, y la verdad es que te pasaste el alto, ¿no? Y el policía te dice, pues piensa en algo, moreno. Y te saca su decálogo, mira, pues nada más te pasaste esto, Hay que tener fe en nuestro sistema. Y hay que tener fe en que, mira, ¿sabes qué? Prefiero la multa y yo tengo fe que mi multa va a servir para poder mejorar los servicios. Posiblemente es una fe ciega, ¿no? No lo sabemos, eso creemos. Pero ves, aún en eso tienes fe.
Y cuando tienes falta de fe dices, no, mejor sí te ayudo, mira, pues acá está, déjame seguir porque se me hace tarde. ¿Te das cuenta cómo la fe te lleva a una obediencia? Y de pronto llegas al versículo 14. Seguimos hablando de la fe. Y en el versículo 14 dice, hermanos míos, recuerda, está hablando a creyentes, por eso en el versículo 1 del capítulo 2 comienza diciendo, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, y ahí te da cosas muy prácticas. Llega al versículo 14 de ese mismo capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, otra vez, creyentes. Es la misma expresión que hoy te estoy diciendo, hermanos míos, familia, comunidad IBM. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y entonces a partir del versículo 14 al versículo 26, desarrolla en toda la carta de Santiago, que lo componen 5 capítulos, va a desarrollar un poquito más a profundidad lo que tiene que ser la fe en la que hemos decidido nosotros tener. Dice, y ahí lo leemos, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, fíjate bien, si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios creen y tiemblan. Versículo 20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y a partir del versículo 21 da 3 ejemplos. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Segundo ejemplo, versículo 24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Segundo ejemplo, versículo 25, asimismo también ya dejó de lado a Abraham y la manifestación práctica de su fe. Pero el versículo 25 da un segundo ejemplo de una prostituta que se llamó Rahab, que en la genealogía de Jesús, incluido también Santiago, fue su tatarabuela. Rahab, una prostituta, está en la genealogía de Jesús. Ahora, quiero decirte que Rahab no era judía. Rahab era una ciudadana de la ciudad de Jericó, donde Jericó era rodeado por muros, los muros de Jericó. En esos muros, en la parte de arriba, podían circular tranquilamente 2 carros de guerra tirados por caballos. Tan ancho era este muro que había inclusive casonas o casas o chozas. En una de esas chozas vivía esta prostituta. Así que cuando llegan estos espías, ella los recibe y ella cree en el Dios de estos espías y les dice, miren, van a venir por ustedes, yo acá los protejo, yo voy a poner afuera de mi puerta un cordoncito, o denme chance si va destruido, pero pues pidan a Dios por mí que no se destruya mi familia. Y entonces los espías dicen, ok, vamos a hacer una cosa, cuando los muros caigan, tú tienes que poner entonces un cordel color rojo, y eso va a ser testimonio de que tú nos ayudaste y no vamos a tocar tu casa. Y así sucedió. Qué fe de esta mujer, no siendo judía. Y en el versículo 26 dice, 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora, no está Jesucristo en esos tiempos. Uno podría decir, bueno, ahora el objeto de mi fe es Jesucristo, pero en esos momentos, hace algunos años atrás, o siglos atrás, no está Jesucristo. Pero tienen fe en Dios. Y esa fe les lleva a hacer obras en contra, inclusive a veces arriesgando la vida, como lo fue para Rahab. O en el caso de Abraham, arriesgando la vida de su hijo. Pero la fe lo llevó a la obediencia. Y esa obediencia se manifestaba en entender que Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo, a su único.
Y ahí cuando levantaba el cuchillo, ok Dios, ok dice Dios, no lo mates, entiendo que me vas a obedecer. Y fue justificado. Es un hombre que su fe ha trabajado, no de la noche a la mañana. No como el frijolito que pusiste en kinder y al otro día, ya es un arbolito. No, fue trabajado a lo largo de 20, 25 años. Y esa fue creciendo. Fue probada muchas veces. Versículo 26 y da el tercer ejemplo. Dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Tú has estado en el sepelio de personas muy amadas, muy queridas, y a mí me encanta ir a los sepelios. A ver, lo voy a decir con cuidado. Es que me encanta ir a los sepelios. Pero sabes, cuando voy al ataúd, un amigo decía, Carlos Campero, y me quedó muy grabado, y es cierto, o sea, antes como que rehuía ir al ataúd. Pero cuando vas al ataúd, ves a la persona que conociste en vida y lo ves inerte. Lo ves inerte. Es el momento más cercano con la muerte a la que vas a estar, porque te hace reflexionar, híjole, yo puedo estar en ese ataúd. Yo puedo estar en ese ataúd. Ahora, el rostro de la persona es la misma que conociste en vida, solamente que no tiene el espíritu. Solamente dice aquí que está un cuerpo sin espíritu, es inerte. Bueno, así es la fe. Puede estar muerta, entonces te lleva Santiago a decir, entonces puedes tener una fe que es falsa o una fe que es cierta. Santiago en estos versículos que acabo de leer está llevándole a los creyentes a evaluar su fe. ¿Y cómo está tu fe por estos días? Santiago tendría que tener un eslogan a manera de pregunta, ¿tienes una fe verdadera? Ese tendría que ser el eslogan si fuera mercadólogo. Porque de lo que se trata en los 5 capítulos de Santiago es llevar al creyente a evaluar si realmente tienen una fe verdadera o dicen tener una fe. Te vuelvo a repetir lo que decía hace rato, todos tenemos fe. El problema es el objeto de nuestra fe. Fíjate, ya vamos a empezar aquí. Cuando dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Así que aquí el primer punto es, hay un tipo de fe aparente. Es un tipo de fe aparente, pero que en realidad es muerta y que no salva. Te quiero decir que esa fe fue la que yo viví durante 15 años practicando la religión tradicional. ¿Sabes? Es fácil creer en Dios, súper fácil creer en Dios. Te voy a decir que es lo difícil. Lo difícil es creerle a Dios. Ahora, todos nacimos y se nos enseñó en nuestra tradición mexicana, en nuestra tradición religiosa, se nos enseñó a creer en Dios. Ese es un tipo de fe, pero es una fe que nos salva. Aunque digas tú, creo en Dios, Santiago en el versículo 19 te va a decir que padre, también los demonios creen y tiemblan. Pero primero lo que hace Santiago a estos creyentes que se encuentran en la dispersión, les dice, chavos, posiblemente tengan, según ustedes, un tipo de fe, pero es una fe aparente. Es una fe que después de todo nos salva. O sea, saben versículos de Proverbios, saben versículos de Deuteronomio, saben versículos de Salmos, pero eso no necesariamente te salva. Es decir, tener Biblia en la cabeza, tener a Dios en la cabeza no te salva necesariamente. Entonces la pregunta sería y obligada, ¿y entonces qué es lo que me salva? Bueno, lo que me salva es la fe en la obra de Dios. Es decir, la fe que me salva es creer en entender que soy pecador, separado de Dios, y que la palabra de Dios me muestra cómo poder llegar a Dios. Eso es lo que dice ya a finales del capítulo 1. En finales del capítulo 1, fíjate, ya casi en la última parte del capítulo 1 de Santiago, dice ahí en el versículo 16, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y es que en la palabra de verdad se encuentra la fe verdadera. Porque la palabra de verdad, desde Génesis capítulo 3, me dice que yo, hombre o mujer, soy pecador separado de Dios. Desde que nací entró el pecado original en mí, es decir, yo vengo de agencia con pecado original. Pecado que entró en Génesis 3 a través de la desobediencia de Adán y de Eva.
pecado con el cual yo sigo batallando, pecado con el cual yo puedo observar fehacientemente en mis hijos, que desde pequeños no te tomaste el tiempo para decir, hoy vamos a ver cómo desobedecer a papá. Ellos solitos. O no te sientas para decirle, hoy te voy a decir cómo, cuando tiene 10 años, hoy te voy a decir cómo alburear. Ellos solitos, ellos solitos. ¿Por qué pasa eso? Porque el pecado viene desde agencia. Pecado original. Ahora eso dice la palabra de Dios. Dice Romanos, todos somos pecadores, familia. Ahora yo no me puedo de alguna forma salvar a mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy muerto en mis delitos y pecados, dice Hebreos también. Pero la misma palabra de verdad te dice, por esa razón Jesucristo fue enviado, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de verdad está en tus piernas. La palabra de verdad es la que empieza poco a poco a penetrar en tu corazón. La palabra de verdad es la que se te expone desde este lugar. La palabra de verdad te dice, tienes un problema, eres un pecador y nada te puede salvar. Una religión no salva. La palabra de verdad te dice que hay una solución. Y la solución fue enviada hace 2000 años por Dios. En su gran amor envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti en aquella cruz. Ya desde el Antiguo Testamento estaba profetizado que iba a venir el Mesías. Y estando en esa cruz, Cristo guardó silencio. Ya casi en la consumación de su muerte exhaló 7 frases. Una de ellas dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra de ellas es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra palabra u otra frase es, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Cristo estaba muriendo en aquella cruz, derramando su sangre por ti y por mí. Y entonces, Santo Tomás, en el capítulo 14, en el versículo 4-5, le pregunta a Jesús antes de ir a la cruz, Jesús, te hemos seguido por este tiempo. ¿Cómo pues podemos saber el camino al Padre? ¿Qué pregunta? La pregunta de los 64,000. ¿Cómo pues podemos saber el camino al Padre? Y Jesús le responde en el versículo 6, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, fíjate bien, ante esa pregunta de los 64,000, Jesús le pudo haber respondido, qué buena pregunta, Tomás. ¿Cómo llegar al Padre? Mira, aquí está la lista de religiones. ¿No te gusta la religión? Acá está la lista de buenas obras. ¿No te gustan la religión y las buenas obras? Aquí está la lista de filosofías, ¿no? Él se limitó a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. El objeto de su fe. Él se presenta a Jesús como, yo soy el objeto de la fe salvadora. Entonces, no es una religión, no son buenas obras. Sin embargo, Santiago, la verdad es que como que en estos versículos nos confunde un poquito porque dice, bueno, a ver, entonces, ¿qué onda? ¿Fe o obras? Dice, no. Es que es la fe. Y la fe tiene que ir manifestada en las buenas obras. Y es que tus buenas obras no te salvan, pero son la demostración fehaciente de en quién has depositado tu fe. ¿Se entiende? Por eso dice, qué bueno, hermano, si alguno de vosotros dice que tiene fe y no tiene obras, a ver, ¿cómo es esto? Esa fe no existe. O sea, puedes en todo caso tener conocimiento, obviamente. ¿Cuánta gente hay que tiene conocimiento sentada en una iglesia espectacularmente en Roma o alguna diócesis y al otro día está abusando o ese mismo día está abusando sexualmente de un niño? Y tiene fe. Yo lo pondré antes del juicio, tienes fe, o sea, ¿qué te lleva a hacer una aberración así? Pero tiene conocimiento, es diferente la fe, tiene conocimiento, pero no obedece a Dios y termina haciendo cosas detestables delante de Dios. Y estudió en un seminario, familia, ¿eh? Ahora esto no va solamente para los sacerdotes, también para los pastores. Porque no puede pensar, ay, sí, no, también hay pastores que sabiendo la palabra de Dios, ojo, sabiendo, cometen atrocidades. A ver, ¿cómo es eso? Pero no se supone que es un servidor de Dios, sí, conoce la Biblia, sí, fue a un instituto, sí, fue a un seminario, sí, pero quizás su fe no es una fe verdadera. Tiene conocimiento, ojo,
pero realmente su fe no es una fe que salva. No dice que esta persona tenga fe, sino que él afirma tenerla, una fe salvadora. ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Por supuesto que no, porque no se ven obras. No discute la importancia de la fe, más bien se opone a la noción de que la fe salvadora pueda ser un ejercicio intelectual, carente de un compromiso a la obediencia práctica. Puede ser algo intelectualmente acumulado en tu cabeza. Versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos, y acá te lleva a la práctica, ok, llega un hermano y tiene, mira, nos enteramos de una persona que está con temas de cáncer y toda la cosa, fuimos movidos a llevarle una despensa. Ahora en la semana es una situación muy complicada, ahí tiene un pecado sexual muy, muy bravo, no dejamos de ayudarle, ¿eh? Como iglesia quiero decirte que se le apoyó con un dinerito, no grande, pero es la manifestación práctica de nuestra fe. Ahora, ojo, no cree en Dios, o más bien, cree en Dios, pero a la luz de esta palabra, a ver, ¿pero qué es creer en Dios? Es entender que eres pecador, separado de Dios, y entender que tú necesitas un Salvador. Aún sin esa fe verdadera, nuestra fe fue movida a cuestiones prácticas. Vamos a llevar una despensa. Ahora, yo no pude ir, fue un grupo de acá de la iglesia y le llevó una despensa. La semana pasada se le hizo un depósito para una medicina. Aun cuando esta persona no practique nuestra misma fe, eso no implica que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, le vamos a ayudar. ¿Te das cuenta? Versículo 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sabes qué? Vamos a ponerle a esta persona que me estoy refiriendo, Juan. Híjole, Juan, vamos a orar por ti. Hermanos, vamos a orar por él, sí. Y lo vamos a hacer, pero tiene que haber algo práctico. Es una fe práctica. Ahora, vamos a orar por los niños carentes de calzado en la Sierra Huasteca Potosina o en la Sierra Purépecha. Vamos a orar por ellos, hermanos. Sí, vamos a orar. Pero tú sabes que el segundo fin de semana de diciembre nos lanzamos a la Huasteca Potosina y llevamos zapatitos nuevos. Eso es fe, práctica. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Para ganarme el cielo? No, el cielo no me lo voy a ganar con esa buena obra. Para demostrar mi salvación por mis buenas obras. Es diferente. Ahora, te puedo decir que hay empresas que hacen mejor las cosas que nosotros en cuanto a vida social se refiere. Mucho mejor. Pero nosotros no lo hacemos para jactarnos, nosotros lo hacemos como una obediencia práctica de la fe en la que hemos decidido depositar. ¿Te das cuenta cómo es? O sea, está padre decir, pues está desnudo, pues voy a orar por ti. No, la fe te tiene que llevar a algo práctico, hermano, algo práctico. Ahora, hay que tener cuidado porque también hay personas que llegan abusando de la iglesia. Y nos ha tocado. Por eso uno tiene que tener discernimiento, es decir, cómo ayudar a una persona que yo no sé si realmente está queriendo abusar de la congregación. Ejemplo práctico, llega una persona que acá en Querétaro hay muchas, tú las has visto en las esquinas con su letrero. Fui deportado de Estados Unidos, voy a Centroamérica, ¿me ayudas? Ahora, ¿qué haces? Ahora te llega a la iglesia, va a pasar por donde está este Irving por ahí, se va a sentar, tú le escuchas el acento y sabes que es centroamericano, no hay forma de que no conozca, de que es centroamericano. Yo hablo y él va a decir amén, aleluya. Termina el culto, pastor, una bendición su predicación. El tipo se andaba durmiendo, pero bueno, viene y me dice que es una bendición. Y al final me dice, oiga, pastor, fíjese que estoy camino a Centroamérica, habrá chance de que me ayuden como iglesia, y te la pintan, y te hacen... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si no le das, ay, qué falta de amor hay en esta iglesia. Y si le das, ve tú a saber si termina gastándose en algo que, como drogas, alcohol o mujeres, no sabes. ¿Y qué va a hacer ahí? Ok. Mira, como congregación podemos ir a comprar un boleto para Chiapas, a la central. No, pastor, no quiero aprovechar de su tiempo. Yo puedo ir, ¿no? Esa es la política. ¿Lo tomas o no? No, pastor, pero mire, no, en serio, confía en mí. No, y después, te digo casos que nos ha pasado, por eso te lo cuento. Después el tipo se va indignado porque en esta iglesia falta amor. Ay, Dios mío. Ahora, el tema es que este cuate dice aleluya, dice amén, levanta las manos en la alabanza.
¿esa fe podrá realmente salvarla? ¿Te das cuenta? Es una fe no verdadera. Y tiene en su boca versículos bíblicos. Tiene en su boca Dios. Y nunca hay un hermano sentimentalón por acá que, ay, es que la iglesia, ¿cómo no le va a apoyar, brother? Seguramente Dios también está trabajando en tu fe. Seguramente tienes que cortarle un poquito a tu sentimentalismo y entender, brother, nos está queriendo transear. También yo tengo que ser, como pastor, cuidar por la mayordomía de la iglesia. Me salgo del grupo de WhatsApp, porque en esta iglesia no hay amor. Bueno, llégale, brother, tu fe no es verdadera, yo creo. Y hasta creo que favor nos haces. ¿Te das cuenta cómo a veces hay situaciones en las que, híjole, evalúa la fe? Hay gente que llega a la congregación, sí, hermano, no, yo soy creyente y vengo de esta iglesia. Está bien, Judas dijo lo mismo, estuvo 3 años con Jesús, o sea, lo digo con respeto, si vienes de otra iglesia, ¿cuál es mi chamba? Ver si tu fe es verdadera. Dice el versículo 17, así también, si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No puede ser eso. O sea, la fe tiene que ir acompañada de buenas obras. Obediencia a una de ellas, por ejemplo. Ahora dice, versículo 19 es muy revelador. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? Le dice a los creyentes. Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Ahora, quiero decirte con esto es que el autor lo que está citando es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, un versículo que en las sinagogas es enseñado a rajatabla. Es más, te diría un principio teológico para el judío de todos los tiempos, aún el día de hoy. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces cuando Santiago le dice, ¿tú crees en Deuteronomio 6, 4? A ver, ¿tú crees en Juan 1:29? Ustedes lo creen, ¿eh? Y se lo saben. Se los enseñaron en el catecismo, nada más que no sabías que estaba en la Biblia, pero Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios, y tú sabes cómo termina, que quita el pecado del mundo, y te lo sabes. ¿Tú crees en Juan 1:29? ¿Dónde está? Cuando te no, pues sí creo. También los demonios creen y tiemblan en Juan 1:29. ¿Tú crees en en el Salmo 91, 11 y 12? ¿Qué dice Salmo 91, 11 y 12? Salmo 91, 1 y 12, dice la palabra de Dios, que sus ángeles va a mandar a ayudar a los necesitados. Ahora, Satanás también cree en Salmo 91, 11 y 12. ¿Y sabes cuándo se lo dijo Jesús? Cuando Jesús es tentado en el desierto. A ver, Jesús, aquí está el pináculo, aviéntate. ¿No está escrito en el Salmo 91, 11 y 12 que Jehová va a enviar a sus ángeles? Ándale, canijo. Sí está escrito. Así que lo que hace Santiago es, ¿tú crees en la Biblia? Sí. También los demonios. También los demonios creen más. Es más, hasta tiemblan. Cosa que dices, híjole, porque ¿sabes una cosa? Los demonios conocen la verdad acerca de Dios, Cristo y el Espíritu, pero aborrecen tanto la verdad como al autor. Ellos saben que un día Cristo viene. En Mateo 8:28 dice, cuando llegó a la otra orilla, hablando de Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados a Jesús que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, es decir, venían 2 endemoniados saliendo del Camposanto o del Panteón, diríamos en México. Venían feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciéndole a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Un demonio. Demonios están dándole el título a Jesús, Hijo de Dios. Los fariseos, siendo fariseos, conociendo las Escrituras, nunca lo reconocieron como Jesús, el Hijo de Dios. Sí, los demonios. En Hechos capítulo 19, versículo 28, Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso. Se encuentra fundando la iglesia bíblica misionera en Éfeso. Y hay una situación interesante que dice el versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, judíos, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que sus hijos hacían estos exorcismos. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo,
pero vosotros, ¿quién sois? Verso 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Así que, ¿crees en Dios? Bien haces. ¿Crees en la Biblia? Bien haces. Los demonios creen, yo agregaría, la saben y tiemblan. Así que por esa razón Santiago nos lleva a nosotros a, ¿y cómo está tu fe en estos días? ¿Qué tipo de fe tienes? Si crees tener fe porque tienes Biblia en la mente, en la cabeza, qué bueno, también los demonios. No se trata de acumular, no se trata de una fe intelectual, se trata de una fe que te lleva a la obediencia. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y entonces acá sigue hablando con este público. A ver, quizás eres un hombre vano. ¿Qué es esto de la vanidad? O sea, que te ves bonito por fuera, pero por dentro eres hueco. Siempre pongo el ejemplo de un globo que fue inflado por el helio. ¿Viste qué bonitos, no? Los globos. ¡Fua! Pero nomás mándale un alfiler, revienta. A lo mejor puedo tener mucho conocimiento católico, ¿no? Pero por dentro estoy lleno de porquería que me lleva a hacer cosas aberrantes. Por eso dice la palabra de Dios, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y entonces a partir del versículo 21 te lleva con estos 3 ejemplos que arrancábamos. Ahí está Abraham. O sea, él tenía fe, pero la fe le llevó a cosas prácticas. Casi sacrifica a su hijo. Y en el altar del sacrificio, con el cuchillo elevado al cielo, ya para matarlo, listo, dice Dios, no lo mates, Abraham. Fuiste hallado justo. Fuiste hallado obediente. ¿Quieres saber un poquito más de fe práctica? Piensa en Rahab. Ahora, ¿por qué le cita a estos personajes? Porque son judíos, finalmente, que tienen conocimiento de estos personajes del Antiguo Testamento. ¿Cómo anda tu fe por estos días? Familia, mira, gracias por escucharme. Quiero que te quedes con esta pregunta. No es fácil para todos la fe, pero quiero animarte a que deposites tu fe en la persona de Cristo. Es la garantía al 100% que te da sobre las circunstancias en las que estás atravesando. No sé cuál sea la circunstancia por la que estés atravesando, pero lo que sí sé es que si tú depositas tu fe en la persona de Jesús, no te digo que tus circunstancias van a cambiar, pero tu actitud ante esas circunstancias evidentemente va a cambiar. No porque cambiaste de religión, no porque ahora vienes a esta iglesia, no, tu fe va a cambiar porque has depositado tu fe en la persona de Cristo. En 1991, cuando entonces yo tenía 15 años, vivía un tipo de fe intelectual, como los demonios. Creía en Dios, bien hago, también los demonios creían en Juan 1:29. Pero en marzo de ese año entendí que era pecador separado de Dios. Reconocí mi pecado delante de Dios y recibí en mi corazón a Jesús. El objeto de mi fe cambió de una religión a una persona, Jesús. A partir del 91 hasta el 2024, ya son más de 30 años, te puedo decir que he tenido pruebas de todo tipo. Pero aún teniendo pruebas de todo tipo, mi fe ha ido creciendo al punto tal que digo, Dios, tú quieres un propósito aquí en el Marqués. Y usted es una respuesta a esta fe. Yo no sé cuáles sean tus circunstancias, lo que sí te recomiendo es acércate a Dios.